Hola amigos, mi nombre es Sebastián Orlowski, soy especialista en traumatología del deporte, miembro de la comisión directiva del ATD y médico coordinador del fútbol juvenil de reserva del Club Estudiantes de La Plata. En el marco de la sesión científica del ATD de junio 2026 les voy a hablar de injerto de recto anterior en reconstrucción primaria del LSA, por qué y para quién. Para empezar a hablar de injerto de recto anterior, tenemos que trazar una línea de tiempo en lo que es la transición del tratamiento de la reconstrucción del SA. Sabemos que hasta 1970 la cirugía era una cirugía abierta, con una tratomía amplia, alta morbilidad y resultados variables, que la habían descrito Jones y Campbell con el uso principalmente de injertos autólogos del aparato extensor. Y como estamos en modo mundialista, sabemos que hasta 1970 no teníamos ninguna estrella. Entonces pasamos después a la transición de la década del 80, donde ya se dio la revolución artroscópica, menos invasión, mejor visualización, fijación más confiable, y ahí ya aparecían las estrellas, ¿sí? Pero todavía no había un injerto con una buena fijación. Entonces en la década del 90 aparece el HTH, principalmente con la revolución del tornillo interferencial de Kurosaka. Acá ya teníamos dos estrellas, la del Lego, la más importante, y también un subcampeonato. Tenía una fuerte fijación ósea, una gran estabilidad y fue una referencia. Fue el gol estándar, se clavó la medalla de oro este injerto durante mucho tiempo y durante mucho tiempo este injerto fue la vedette. Pero ¿qué pasaba con este injerto? Que tenía una amplia morbilidad, daba dolor rotuliano, entonces siempre se buscó una opción con menor morbilidad. Aparecen los injertos isquiotibiales en la década del 2000, aparece esta expansión, tenían menos dolor anterior, menos movilidad y se fue popularizando principalmente con la fijación con botones, aunque en los mundiales nosotros no nos iba tan bien en el 2002, un mundial horrible para el olvido, pero todavía seguíamos teniendo algunos problemas con los túneles. Los injertos tenían túneles muy verticales que daban poco control del pivot. Entonces en la década del 2010 aparece Messi en la selección, ya sabíamos que acá parecía que le ganábamos a todos, teníamos reconstrucción anatómica, individualización de los túneles, elegíamos los túneles según el paciente, mayor foco en el retorno deportivo, pero así todo seguían fallando hasta llegar a la actualidad donde tenemos ya las tres estrellas, hay una personalización y una biología que se está usando cada vez más, vemos que tenemos que agregarle plásticas extraarticulares, pero todavía no tenemos la solución del todo del problema. Entonces aparece este injerto, que lo describe y lo populariza sobre todo el grupo de Canuto en Brasil, donde tenemos este injerto que es una variación de la toma del cuadricipital, solamente se toma el recto anterior, la parte más superficial, que nos da un tendón largo que nos permite hacer reconstrucciones extraarticulares con un buen grosor. Entonces parece que con este tendón ganamos la cuarta estrella. No sé, vamos a verlo. ¿Y por qué hablamos de este tendón? Porque es un tema de amplia actualidad. Este artículo que salió ahora en junio de 2026 nos habla que una segunda lesión de LCA, tanto en la rodilla operada como en la contralateral, es muy frecuente y se da en uno de cada tres pacientes, sobre todo en el fútbol que vuelven a jugar al fútbol, uno cada tres va a tener una relesión. Y si dividimos la tabla, sabemos que los menores de 21 años van a tener mucha más tendencia a esta lesión, casi un 32%. Los que tienen una alta demanda deportiva, o sea que los que siguen haciendo una actividad de alta demanda van a tener casi el 30% también. Las mujeres van a estar predispuestas con una incidencia global del 21%. Sabemos que la segunda lesión del ligamento, el ligamento cruzado anterior, por lateralidad de injerto va a variar poco, ¿sí? Casi el 10% se va a romper en forma ipsilateral y contralateral también otro 10%. No hay tanta diferencia entre los injertos isquiotibiales y hueso tendón hueso. Se van a romper en forma pareja los dos, pero a mayor tiempo de seguimiento la incidencia va a seguir aumentando, se va acumulando esta incidencia, llegar hasta un 27.5 casi a los 8 años. Entonces no se detiene la incidencia y posiblemente está dada por las compensaciones biomecánicas crónicas que generan esta plástica del ligamento cruzado. Y en otro artículo de actualidad nos habla que en lesiones de ligamento cruzado en futbolistas profesionales,
el return to play es de alrededor del 83%, pero el nivel prelesional se alcanza solamente en el 60%. O sea, solo 3 de cada 5 jugadores que se lesionan el cruzado vuelven a un nivel prelesional. Y ahí vamos a dividirlo también, que la segunda lesión se da parecido a las estadísticas del trabajo anterior. Y entonces acá aparece por qué el recto anterior, por qué hablar de otro injerto. Porque preserva estructuras claves, no sacrifica isquiotibial ni tendón rotuliano, respeta el aparato extensor. Es un injerto robusto y versátil, tiene una buena longitud y un diámetro constante. Tiene baja mortalidad y morbilidad del sitio dador, menos dolor anterior y menos déficit de fuerza que otras opciones. Y es útil en escenarios complejos, en alternativa en revisión y en lesiones multiligamentarias. En forma comparativa, entre los principales injertos, el recto anterior comparado con los isquiotibiales y el HTH, sabemos que el recto anterior entonces preserva isquiotibial y rotuliano, tiene baja morbilidad del sitio dador y es un injerto versátil. La pata floja de este injerto es que todavía falta evidencia. En cambio, el isquiotibial tiene un tamaño considerable, amplia experiencia y respaldo, pero da un déficit de flexión y sobre todo en la parte de lo que es la parte interna de la articulación, cuando hay un daño asociado hay que tener cuidado. Y tiene morbilidad también del sitio dador. El HTH sabemos que la fijación hueso con hueso es sólida, a los 3 meses está consolidado el injerto, tiene buena evolución histórica y sigue dando dolor anterior en la rodilla y riesgo de patelofemoral, por eso se sigue buscando otro injerto. Las propiedades comparadas, vamos a seguir hablando de lo mismo, preserva las estructuras del recto anterior y no tanto el rotuliano como el isquiotibial. La morbilidad va a ser baja en el anterior, el recto anterior, va a ser alta en el rotuliano y mediana en el isquiotibial. La longitud va a ser muy buena a nivel del recto anterior, así como el diámetro, igual que el HTH, no tanto en el isquiotibial. La versatilidad en las revisiones es alta en el recto anterior, se puede usar también en el medio, pero baja en el rotuliano. Y el volumen de evidencia científica está en desarrollo principalmente en el recto anterior. Entonces, como concepto central, la selección del injerto no es universal, vamos a tener que ajustarlo al paciente, principalmente a su deporte y a su historia. Entonces vamos a tener en cuenta la edad, la demanda y los objetivos de cada paciente, el deporte que haga, gesto y carga específica, y si tiene cirugías y lesiones previas. Nosotros en nuestro equipo hemos desarrollado una selección del injerto para reconstrucción primaria del ligamento cruzado anterior y sabemos que en menores de 25 años, principalmente en deportes de pivoteo y corte como suele ser el fútbol, rugby o handball, usamos HTH combinado con una plástica extraarticular, principalmente la tenodesis extraarticular modificada del EMER. Entre los 25 y los 30 años, sobre todo en varones, fútbol, rugby, también HTH con plástica del EMER. En menores de 25 años, pero que hacen deporte de salto como vóley o básquet, usamos el recto anterior, principalmente asociado con la reconstrucción anterolateral. 25 y 30 años en mujeres, en fútbol y rugby, también usamos recto anterior. Sabemos que las mujeres son más problemáticas con respecto a los varones con la estética, por eso preferimos el recto anterior, que tiene incisiones más chicas, también combinada con la reconstrucción anterolateral. En mayores de 25 años con baja demanda, que no hagan deporte regular, usamos recto anterior. También acá, en este caso, por ser entre 25 y 30 años, usamos la tenodesis. En mayores de 30 años con alta demanda usamos el recto anterior, siempre asociado a la reconstrucción anterolateral o tenodesis. En cambio, en mayores de 30 años con baja demanda funcional, acá seguimos usando el recto anterior, pero no le agregamos la plástica articular aún. Todavía tengo mis dudas si no hay que agregarla en todas las cirugías del ligamento cruzado y seguramente Ezequiel nos va a hablar después de por qué es importante el uso de la plástica extraarticular. En nuestra estadística, yo hace ya más de un año que estoy usando esta plástica. Tenemos 27 pacientes distribuidos en 18 mujeres y 9 varones, con un diámetro promedio del injerto de 8.5 milímetros. Esto no es menor, sobre todo en las mujeres, que en estos casos usábamos isquiotibiales. Rara vez llegábamos a este diámetro,
Que los resultados clínicos a 60 días son muy buenos, ¿sí? No puedo hablar de a largo plazo porque es una serie inicial, pero no tenemos alteración en lo que es la activación del aparato extensor, no tenemos complicaciones de la herida y poco dolor residual. ¿Y cómo son nuestros pasos para la reconstrucción? Bueno, la toma del injerto, preparación y tunelización, realización de los túneles con la técnica anatómica, los pasos del injerto y las fijaciones, y la comprobación de la estabilidad y los rangos articulares. Entonces, si lo vamos a graficar, acá tenemos cómo tomamos nuestro injerto, que los parámetros que seguimos son dividimos la rótula en 3/3 y la unión entre el tercio externo y el medio a 2 centímetros por arriba del polo superior vamos a hacer de la rótula, vamos a hacer la incisión aproximadamente de 3 centímetros, hacemos la divulsión hasta encontrarnos con la capa más superficial, que es la del recto anterior, lo identificamos, hacemos una incisión de un diámetro de 10 milímetros, separamos con una pinza hemostática la capa superficial del recto anterior del resto del tendón cuadricipital, lo desinsertamos del polo superior, generamos una sutura en ese extremo para poder pasarlo a través del stripper. Importante que el stripper sea de 8,5 o 9 milímetros de diámetro. No usen los strippers que se usa habitualmente para isquiotibiales porque van a cortar antes el injerto y no van a tener una buena longitud. Una vez que pasamos por el stripper, hacemos una flexión de 20 grados de rodilla para poder relajar las fibras y generar el diámetro de 10 milímetros y la longitud mayor posible. Y después la configuración que podemos llegar a lograr es la que tenemos ahí en la imagen de la derecha, ¿sí? Con una colita para lo que es la plástica extraarticular para poder combinar la cirugía. Para el tiempo intraarticular de nuestra reconstrucción, usamos como referencia la técnica transportal para hacer los túneles tanto femoral como tibial en forma anatómica. Usamos el túnel femoral en la huella anatómica con una tendencia más de haz anteromedial. A nivel del túnel tibial con la guía 55 grados. Usamos como referencia el cuerno anterior, el borde posterior del cuerno anterior del menisco externo y lo que queda de remanente de la base del cruzado anterior. Una vez hechos los túneles, hacemos el pasaje del botón de fijación cortical con visión directa autoajustable. Y una vez completada el pasaje del botón, hacemos el izado del injerto y fijamos a nivel tibial con un tornillo interferencial de PIC de un número mayor al diámetro total del injerto en extensión máxima de la rodilla. Entonces, cuando llegamos a las indicaciones de por qué y para quién elegir el recto anterior, sabemos que biomecánicamente es comparable con el tendón rotuliano,
al estrés máximo no hay diferencia significativa, en este trabajo de Pineda 2025 lo comprueba, que las tasas son equivalentes a isquiotibiales en lo que son los test subjetivos y objetivos a mediano plazo, como muestra Huber también en el artículo del 2025, porque es un injerto que nos permite hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y anterolateral sin convergencia de túneles, como lo demostró Sonny Cotec en este trabajo y en este video de la técnica quirúrgica del Quad 2.0 también del año pasado, porque lo usamos en deporte de salto y aterrizaje, porque evita el dolor anterior que genera en estos deportes el hueso tendón hueso, es comparable con la serie que se comparó con cuadricipital. Y lo usamos principalmente en mujeres porque no va a depender tanto de la anatomía variable de los isquiotibiales, tiene un diámetro ajustable y reproducible. Todavía no hay una evidencia científica estricta, pero la evidencia indirecta nos va marcando esto. Les quiero dejar toda la biografía que usé para poder armar esta charla. Les dejo este QR también para que nos sigan. Y los quiero invitar a los 40 años del ATD que vamos a festejar el 8 de julio en el Club River Plate. Espero que sean todos parte de este evento. Les mando un saludo grande y ante cualquier duda estoy a su disposición.